Esta prédica es para aquellos que sienten que no tienen todo bajo control. Es para los que sienten que el peso de la vida los está doblando, los está llevando hacia un costado. Yo creo que esta mañana vamos a descubrir que nuestra seguridad no depende de qué tan sujetos o fuertes estemos nosotros a ciertas cosas, sino de que el Señor en realidad es el que nos agarra, el Señor es el que nos soporta, el Señor es el que nos da las fuerzas. ¿Están de acuerdo conmigo hoy? Sí, ¿verdad? Es el Señor, todo se lo debemos a Él. Y quiero partir de 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. ¿Cuál es el límite de la prueba? La fidelidad del Señor se muestra en medio de mis debilidades. Cuando mis fuerzas terminan, la salida, el éxito del Señor, ahí está. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, dice así: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar, porque Él es fiel. Y cuando somos tentados, cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. ¡Qué buen versículo! Señor, pedimos tu dirección, pedimos tu intervención, que esta mañana la palabra se meta en nuestro corazón y cambie cómo vemos, cómo sentimos, lo que hacemos. Padre, en tus manos nos encomendamos, sujetos a tu espíritu y a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pablo le está escribiendo a una iglesia en Corinto que lucha con su identidad en una sociedad pagana. Este es el contexto del versículo que te acabo de leer. Justo antes del versículo 13, Pablo, entre el versículo 1 y 12, utiliza una historia. La historia de Israel en el desierto como una tipología para dar una advertencia a quienes escribía, a quienes había enviado esta carta, es decir, Corinto. Y este es el ejemplo, este es el cuadro que Pablo da. Escucha bien: los israelitas tuvieron experiencias espirituales y demostraciones físicas únicas, sacramentales, porque ellos pasaron por el mar, comieron del maná. Ellos vieron de manera que otro ser humano, otro pueblo no vio la mano de Dios. Yo creo que se parece un poquito a lo que algunos de nosotros individualmente hemos vivido, a disfrutar la mano del Señor. ¿Alguien dice amén por eso? Hemos disfrutado de la provisión de Dios nosotros. Y tal vez hay otra gente que no ha visto la mano de Dios como tú la has visto, la provisión de Dios como tú la has visto. Ellos tuvieron esta única manera. A ellos se les presentó de una manera tan milagrosa y le dice a este pueblo: pero aún así, aunque vieron ellos la mano del Señor, aunque ellos vieron la provisión del Señor, aunque ellos vieron los milagros que el Señor hacía, entre ellos con la serpiente, con el agua y esa madera que convirtió el agua amarga en dulce, el agua de la roca, y todos los milagros que sucedieron con el pueblo de Israel, aún así ellos cayeron en la idolatría y cayeron en la queja. Hermano, eso se parece también a lo que nosotros a veces vivimos. Aunque hemos visto la mano del Señor, aunque Dios se ha mostrado propicio a nosotros, aún así tenemos que reconocer que los creyentes caemos a veces en la queja. Hermano,
la advertencia del versículo 12, porque concluye del 1 al 12 esto. Es como que este es el clímax previo al versículo 13 que yo te voy a compartir hoy. Pero dice lo siguiente el versículo 12, dice: así que el que piense que esté firme, estar firme, mire que no caiga. ¿Cuál es el contexto de que el que piense que está firme no caiga? El contexto es: Israel vio los milagros. El pueblo de Israel, Dios se le reveló de una manera tan única, milagrosa, poderosa. Pero aún así, aunque vieron la mano de Dios, ellos cayeron en la idolatría y la queja. Hermano, tenga cuidado usted. Si usted ha visto la mano de Dios, si usted ha experimentado la provisión del Señor en su casa, en su vida, así que el que piensa que está firme, no caiga. Mire, tenga cuidado de que no caiga. Este es el clímax de este pasaje. Increíble versículo, tremendo versículo del cual podemos extraer un montón de enseñanzas. Pero el versículo 13, que es en el que yo me voy a centrar hoy, no es solo un consuelo a esto, es la solución al peligro de la autosuficiencia. Hermano, míreme y respóndame. ¿Usted conoce alguna persona que piensa, o usted cree que tiene el concepto de esa persona es autosuficiente? Hay personas, no te metas, yo lo voy a hacer solito. Este versículo, el versículo 13, es el consuelo y la solución al peligro de la autosuficiencia. Los israelitas habían tenido demostraciones únicas, físicas, habían visto el poder, la mano del Señor, pero aún así decidieron no seguir al Señor. No seguir al Señor. Imagínate, nosotros le seguimos por fe. Muchos hemos visto la provisión y la mano del Señor de maneras únicas, peculiares. Pero yo quiero que hoy, iglesia, usted entienda cuál es la solución al problema de la autosuficiencia. A veces caminamos con la idea de que las personas espirituales no son vulnerables. O sea, que las personas espirituales están alejados del pecado. Pero Pablo, en el versículo anterior, en el versículo 12 de 1 Corintios, del pasaje que te acabo de leer, sienta una base: el que esté firme, tenga cuidado de caer. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. 1 Corintios 10:12. Y este mensaje, hermano, por eso no es para los que piensan que tienen todo bajo control. Es para aquellos que se pueden hoy humillar y decir: Señor, yo prefiero y yo quiero descansar en tu provisión, en tus manos, en tu protección. Alguien dígame amén por esto, por favor, iglesia. Amén. Lo primero que te dejo es esto. Iglesia, entienda esto. Lo primero es que estás en terreno común. No eres un caso aislado. El versículo 13, la primera parte del versículo 13, dice 1 Corintios 10:13, la primera parte: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Hermano, yo tendría unos 14 años, casi para cumplir 15 años. Y recuerdo que mi papá me llevó con mi mamá a Cobija. Estábamos en Lima. Hicimos un viaje a Puerto Maldonado y me dijo: te voy a mostrar dónde naciste. Nunca más he vuelto ahí porque, hermano, era allá así. No sé si voy a volver ahí alguna vez. Era un pueblito así. Caminabas unos cuantos pasos y se acababa, ¿ya? Se llama Iberia,
Puerto Maldonado, departamento Madre de Dios de Lima, Perú. Solo nací ahí. Te voy a mostrar dónde naciste. Y me llevó, literal, este fue el hospital. Todos le conocían a mi papá había crecido ahí. Los doctores, la gente de ahí eran sus amigos y me mostró dónde nací. Sí, gracias. Yo con 14 años, un adolescente aburrido, hermanos, odioso. Ahí, qué trucho, papá, le dije, ¿no? Pero en mi lenguaje peruano, porque en ese tiempo era muy acentuado del Perú. Entonces fui, conocí y luego me llevó a Cobija. Entonces cruzamos para mí era novedoso cruzar en unas balsas y cruzamos el río. ¿Qué se llama ese río? El río de Volpebra, donde están las tres fronteras se ven, la de Perú, la de Brasil y la de Bolivia. Cruzamos el río hacia Brasil, fuimos ahí y agarramos una movilidad, una troca, una camioneta con unas llantas grandes, atrás tenía una carrocería ahí y tenía un techito. Y nosotros nos subimos ahí con mi papá y éramos como unas 16 personas que estábamos sentados incómodos para un viaje de 4 horas aproximadamente o 6, algo así. No recuerdo bien exacto cuánto duraba el viaje, pero era largo, no era poquito. Y teníamos que estar sentados ahí todos en la camioneta porque esa era la manera de viajar. Solo se iba en esa camioneta. Un tramo de Brasil, entre bolivianos, peruanos y brasileros, estábamos sentados. Y cuando subieron los brasileros y algunos bolivianos, se comenzaron a remangar los pantalones. Unos ya estaban con shorts, se sacaron los zapatos. Entonces, resulta que yo decía, ¿pero qué están haciendo? Qué raro es esto. Una carretera hermosa en la primera parte de Brasil. Hasta que después de que avanzamos como 1 hora, 40 minutos, nos tuvimos que bajar todos. Porque comenzó el viaje de verdad. Nunca había recorrido un camino así. Todos se bajaban a empujar la camioneta. Recuerdo la greda que tiraba a mi ropa, a mi cara. Y yo ridículo fui con pantalón blanco. ¡Qué terrible! Yo no puedo y nunca voy a olvidar un camino y un viaje como ese. Yo le dije, papá, si esto está comenzando así después de 1 hora, papá, no vamos a llegar. Y mi padre se ríe, vamos a llegar, no te preocupes. Iglesia, yo no había estado ahí, pero otros ya habían caminado por ahí, ya habían pasado por ahí. Para mí era fuera de lo común, pero otros ya habían hecho ese camino. A veces el desánimo nos hace sentir de que somos los únicos que estamos atravesando este tipo de sufrimiento o de problema o de prueba o lo que tú le quieras llamar. El enemigo nos hace sentir aislados y nos hace creer que nuestra prueba es extraña o que Dios se olvidó de nosotros. Pero este es el corazón de lo que yo te quiero decir. Pablo nos dice en este versículo que lo que enfrentas es parte de tu humanidad. Es algo que otros ya han atravesado. Es algo que otros ya han caminado. No estás aislado. No es que Dios se ha olvidado de ti. Querida iglesia, hay un consuelo profundo en saber que no estás solo o sola en esta prueba, en esta dificultad, en este problema. Hasta nuestro Señor Jesús atravesó los desiertos, atravesó la muerte y venció con poder. ¿Alguien se puede consolar esta mañana en esto? ¿Sí? ¿Sí, iglesia? Por eso me agrada mucho lo que dice este versículo del Salmo 103, el versículo 14. Dice:
pues el Señor sabe lo que somos. Se acuerda de que somos polvo. Hermano, Dios conoce nuestra fragilidad. Él no se sorprende de nuestro cansancio. Tú puedes sentir de que estás solo, pero el Señor jamás te ha abandonado. Para ti podría ser novedad, pero el Señor sabe, el Señor conoce. Tienes todo lo que necesitas en el Señor para sobrepasar lo que estás pasando. ¿Alguien dice amén? Este es terreno común. No eres un caso aislado. Segundo, el Señor tiene el control. El carácter de Dios es nuestra ancla. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Que Dios tiene el control. El versículo 13, la parte B, dice de la siguiente manera: y Dios es fiel. Él no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Dios es fiel y en su carácter, en su fidelidad, no va a permitir que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar, iglesia. Yo estaba hoy viniendo a la iglesia y yo no sé por qué se les ocurrió hacer una maratón en mi camino. ¿Cómo decidieron justo por aquí va a pasar este individuo y le vamos a... En la Melchor y caerá Juan de la Rosa. ¿Cuál era? Sí, Demetrio. Ay, qué horrible. Y después dije, no, pero es parte de mi prédica, he dicho. Porque los atletas de alto rendimiento se preparan para dar lo mejor. Y la verdad es que hay muchos atletas que no sabían hasta dónde podían lograr o estirarse, y solamente lo saben hasta que están en la competencia. Y esto es lo que yo te quiero decir, iglesia. Capaz en esta dificultad que estás atravesando se está destapando, por así decirlo, algo nuevo en ti, una manera de vivir en fe que no vivías antes. Yo no conocía ciertas maneras de vivir en fe como las conozco ahora. Capaz en esta dificultad que estás atravesando, por eso el Señor está permitiendo. Él no permite que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Él no permite, iglesia, que lo que estás atravesando, que lo que estás pasando, que el problema, la tentación, la prueba, la lucha, lo que sea, Él es tu diseñador. Y Él sabe hasta cuánta presión puede aguantar tu vida. Tú no sabes. Por eso a ti te da miedo. Por eso tú te quieres desplomar. Por eso tú estás inseguro o insegura, porque tú no eres el diseñador. Pero el Señor sí sabe todo lo que puedes soportar. Alguien dígame amén por esto, por favor. Gloria a Dios que Él sí sabe. Qué bueno que Él sí conoce. Qué bueno que Él me diseñó y Él sabe, y Él no va a permitir más de lo que yo pueda soportar. Gloria a Dios por eso. Nosotros, estas cosas se llaman eslingas, esas cosas verdes. Y yo decía, ¿de verdad eso va a aguantar esto? ¿De verdad esa eslinga y aguanta el triple de esto? De 2 toneladas es, ¿no? ¿Sí? ¿Cada uno? ¿Sí, no ve? De 2 toneladas, aguanta 2 toneladas cada una. Cada eslinga, esa pita verde, esa soga verde, esa cosa verde, 2 toneladas cada uno. Y ahí cuando tú ves el manual, ahí te das cuenta, hermano, el Señor sabe la presión que va a poner sobre nosotros. Nosotros deberíamos estar dispuestos a decir, Señor, bienvenido, toda la presión que desees poner sobre mí, tú sabes hasta dónde yo puedo soportar. Alguien dice, dígame amén por esto, por favor. Él conoce, Él sabe. Si la victoria de la tentación o de la prueba o de la lucha que estás viviendo, si la victoria de lo que estás pasando dependiera de tu fuerza de voluntad, hermano, este es un
total y triste fracaso para ti. Dios es el que mide la presión que va a ejercer sobre nosotros. Él no es un espectador. Él es el que guarda mi alma. Hermano, no descansas en tu capacidad de aguantar o de soportar. Descanse en la promesa de que el Señor no te va a dejar solo, aunque pases por el fuego. Si pasas por el fuego, no te quemarás, dijo el Señor. Y esta es la palabra sobre la que tú y yo podemos hoy descansar, porque Él sabe cuánto podemos resistir en Cristo. Segunda de Tesalonicenses 3:3 dice: pero el Señor es fiel. Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Iglesia, esta mañana usted puede confiar y descansar en el Señor, porque en su carácter Él es fiel y te va a proteger del maligno. Nuestra paz en medio de la dificultad, de la lucha. Yo no sé de qué manera se está siendo tentado en esta temporada de tu vida. Tal vez son tus pensamientos, tal vez es tu lengua, tal vez es tu carácter, tal vez son externos a ti que están probando algo hacia ti, queriéndote hacer caer. Yo te quiero decir, si todo depende de ti, ya has fracasado. Pero si tú comienzas a confiar en el Señor, Él es fiel y te va a dar las fuerzas que tú necesitas y te va a proteger del maligno. Eso es lo que dice 2 Tesalonicenses 3:3. Nuestra paz viene de su carácter. Shh, hagan silencio allá atrás. Nuestra paz viene de su carácter. Ayúdenme, porfa. No de nuestras circunstancias. Mis circunstancias me dicen todo está fregado, pero su carácter me dice puedo descansar en el Señor. Amén, iglesia. Sí, iglesia, ¿lo crees o no lo crees? Nosotros podemos, si todo depende de nosotros, ya es un fracaso. Pero nosotros los creyentes confiamos en el Señor y en su carácter, y Él toma control. No dependen de mis circunstancias, no dependen de mis fuerzas, yo dependo del Señor. Por eso este mensaje es para aquellos que saben que no tienen el control. Es para aquellos que saben que todo se lo debemos al Señor. Y este es mi tercer punto del versículo 13. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Si alguien aquí está siendo tentado por un agente externo, tú estás siendo tentado de tu propia concupiscencia, de ti mismo, de tus deseos. Cuando seas tentado, Él te mostrará una salida para que puedas resistir. Solemos pedirle a Dios: Señor, quita la montaña, que se acabe la tormenta. Pero me llama la atención la palabra salida. El Señor mostrará la salida. Y la salida viene de la palabra ekbasis. ¿Y esto qué quiere decir? Que no es un escape milagroso que eliminará el problema. Esto quiere decir que es un sendero estrecho que nos permite atravesar la dificultad. Eso es lo que significa ekbasis, salida, en este versículo. Lo que te trato hoy de enseñar, iglesia, es que a veces vas a tener que enfrentar las tormentas para poder pasarlas. A veces. Y el Señor te va a mostrar ahí un estrecho lugar por el cual tú podrás vencer. La salida de Dios muchas veces es darnos la capacidad de soportar mientras caminamos por el valle, por el desierto, o atravesamos la prueba, la lucha, la dificultad o incluso la tentación. No es que desaparezca.
es que su presencia se vuelve más real en nosotros. La salida es la mano del Señor guiándonos a cada paso que damos. Iglesia, no necesitas ver el final del camino, solo necesitas ver el siguiente paso que Él te muestra. ¿Cuál es el siguiente paso que el Señor te muestra? ¿Ustedes conocen Incachaca? ¿Sí? ¿Cochalos? ¿Conocen o no? Sí, ya, muy bien. Si conocen, yo fui a Incachaca en el 2016. Hicimos el primer campamento de la casa del Padre en Incachaca. Y es eso que yo sentí ahí fue lo que uno siente cuando se da cuenta que te levantas en la noche porque tu bebé llora. Es bonito, pero es feo. ¿No es bonito levantarse? O sea, ay, qué bonito, mi bebé está aquí las primeras veces. Pero es feo porque te fregaron el sueño, ¿verdad? Y te das cuenta esa noche que Shalem, que David, que Querén, que Israel le falta mucho tiempo para que dejen de levantarse en la noche y tu sueño se va a fregar por un buen tiempo. Es bonito, pero también es feo, ¿no ve? Y después de unos meses es más feo que bonito, la verdad, ¿ya? Porque lloran cuando quieren, ¿no? Pues nuestro campamento fue así. Fue bonito porque fue el primero, pero fue feo porque fue feo, pues. Bien feo, se entraba agua adentro. ¿Alguien estuvo en el campamento de Icachaca o nadie acá? ¿Nadie estuvo? Qué terrible, éramos 40 y algo, 45, 43, varias personas fueron a ese campamento, al primer campamento que hicimos. Antes de que realicemos el campamento, yo me animé a bajar el sendero que hay para recorrer en Incachaca. Hay una cascada, hay ciertos caminos, hay unas explicaciones. Yo me animé a bajar, iluso yo. Recién me acababa de doblar el tobillo y comencé a bajar y los que estaban conmigo, que era Luis Barquera y Cristian Herrera, me decían, adelante, vamos, podemos, pastor, falta poquito, me decían ellos. Llegué a la mitad y yo ya no podía, ya no podía subir, estaba todo gordo y con el tobillo doblado, pero la única manera de salir de ese lugar era seguir avanzando. Hermano, a veces queremos evitar las dificultades, a veces queremos evitar los problemas. No estuviéramos en este lugar si no hubiésemos enfrentado dificultades, si no hubiésemos enfrentado problemas y si el Señor no hubiese mostrado su mano de favor. Nadie más aprenderá lo que tú tienes que aprender. Tú tienes que pasar por ese lugar de incomodidad para poder aprender. Conseguí un baby bass, se le llama a este bajo, pero nunca se deja el bajo con volumen, ningún instrumento. Entonces conseguí el baby bass, que es un... Sí, ahora sí. Conseguí un bajo, ¿qué? Ya, conseguí un bajo baby para enseñarle a mi hijo David a tocar bajo. Y yo miro sus manos de mi hijo y las mías pues son manos delgaditas, pero las de mi hijo son gruesitas, unos buenos dedos, y dije, esas manos son de bajista. Y con Arlel lo hicimos arreglar, lo hicimos reparar el bajo porque estaba quebrado en la cabeza, le llevé a un luthier, le pusieron, lo restauraron. Y resulta que mi hijo después se emociona porque es un baby bass, va para su tamaño y comienza a tocarlo. Le enseño unos ejercicios y comienza a hacerlo, pero después de un rato me dice, me duele. Y yo le dije a David, para que tú aprendas, hijo,
te va a salir ampollitas. Después se van a curar tus ampollitas y te van a volver a salir ampollitas. Y después te va a salir algo que se llama callos. Se va a poner un poquito más duro tus dedos. Eso es parte de. Iglesia, es parte de ser humano, es parte de la vida atravesar tentaciones, pruebas, luchas y dificultades. Dice el Salmo 23, versículo 4: aunque pase por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Lo dejaremos así, después lo armamos. Es que pues, vamos a distraer, por favor, les ruego. Aunque pase por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hermano, iglesia, escuche esto. Estar con el Señor, estar con Él en medio de cualquier situación, es la salida final. Es la victoria asegurada, estar con el Señor. ¿Cuál es el final de la prueba? ¿Cuál es el final del problema? El final del problema, iglesia, para el creyente es estar con el Señor. Si el Señor, como con Israel, de alguna manera quiere abrir el mar, lo hará. Pero si el Señor en otras circunstancias, como con sus discípulos, quiere dejar la tormenta ahí, Él también lo hará. Iglesia, lo importante en cualquier situación para el creyente, su salida, su final es estar con el Señor. Deseo de todo corazón que esta exégesis, que este mensaje cambie un poquito tu manera de enfrentar los problemas, las luchas y las dificultades. Quizás hoy tu oración ha sido: Señor, quita esta montaña. Pero Dios te dice hoy: confía en mi fidelidad, porque voy a hacer todo lo que tú necesitas para atravesar aún conmigo la montaña. Vamos a ponernos de pie, iglesia, y vamos a orar.